Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a Intax, la plataforma donde el derecho tributario internacional se junta con la realidad tributaria peruana en un solo lugar. En este primer capítulo vamos a tocar un tema de suma relevancia que se ha venido discutiendo recientemente, que es la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones y cómo impacta en base a los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia Andina. Para efectos de ahondar en este tema, contamos con la valiosa participación de Octavio Salazar Mesías. Él es un querido amigo y un excelente profesional. Actualmente se desempeña como socio de la firma Ecovis Perú. Tiene un Master of Law en la Universidad de Negocios y Economía de Viena y es un miembro bastante activo en la academia peruana, publicando artículos en revistas especializadas, apareciendo en los medios y siempre debatiendo los temas más críticos de la realidad tributaria peruana. Estamos muy contentos de contar en esta oportunidad con él y agradecemos muchísimo su participación en este capítulo inaugural de Intax. Para ir ahondando en el tema y empezar, quiero cederle la palabra a Octavio para que nos explique y estar todos en la misma línea en qué es la decisión 578, a quiénes aplica y qué contribuyentes se pueden beneficiar de ella. Por favor, Octavio, adelante que el escenario es todo tuyo. Gracias, Fabio. Es un placer realmente poder compartir un espacio como este. Solo permíteme unos segundos para felicitarte, para felicitar a la academia, para felicitar a Proventus como tal, a quienes nos pueden estar escuchando en este momento y a quienes seguramente se sumarán después contribuyendo con esta iniciativa que creo que es harto valiosa. Tener un espacio dedicado específicamente a temas de tributación internacional, especialmente en épocas como las que vivimos, con una tecnología digitalizada casi al completo, por completo, con nuevos factores o reglas de juego en materia tributaria aplicable en el mundo, con cuestiones tan importantes como el Pilar 1 y el Pilar 2 que vienen siendo discutidos y actualizados semana tras semana. Yo creo que un espacio como estos nos permite a todos mantenernos actualizados, mantenernos siempre a la expectativa y específicamente entender que la tributación internacional nos atañe a todos los actores de la economía, tanto empresas privadas como entidades públicas, como asesores, como personas de a pie inclusive. Hace poco en el Perú vivimos la implementación del IGB para las plataformas digitales en diciembre del año pasado, siendo que al día de hoy, por ejemplo, gran cantidad de peruanos que contratan cuestiones de entretenimiento básicas como Netflix, Spotify u otras, pagamos el IGB. Entonces, ese tema nace en el foco, en el marco de conversaciones acerca de política tributaria internacional y tributación internacional, objetivamente. Entonces, creo que es harto valioso poder discutir sobre esto. Felicitaciones al equipo y encantado de tener la posibilidad, el honor de acompañarnos en esta primera sesión de Intax, donde conversaremos, como bien dices, sobre la decisión 578 de la Comunidad de Naciones y repasaremos algunos pronunciamientos que creemos muy relevantes en cuanto a lo que viene siendo la Corte o el Tribunal de Justicia de la Comunidad también. Solo para entrar en calentamiento, y si me permites, eh, me gustaría abrir el diálogo con una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido o hemos padecido o conocido, cuando menos, casos de doble tributación en el extranjero? Imagínense, ¿no? Pagar impuestos dos veces por una misma renta. Tener la posibilidad de generar rentas en este momento en el mundo, eh, digamos que es una constante. Como dije al inicio, con los negocios digitalizados, uno podría estar físicamente en Perú generando rentas en Luxemburgo, generando rentas en Estados Unidos, en México, así como también en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Y si estas rentas que son generadas por nosotros desde un lugar eh, son sometidas a imposición en el lugar de residencia, que es Perú en nuestro caso, o en el lugar de la fuente, tendríamos que entender por qué y tendríamos que entender las bases por las cuales esa renta podría ser incidida de esta manera. O incluso pensar que es posible que una misma renta, como dije al inicio, sea incidida dos veces por dos jurisdicciones distintas. Y eso abre la pregunta, ¿cómo afecta esto
la rentabilidad de los negocios, de las personas que hacemos negocios, sea a través de empresas o como personas físicas o naturales, y cómo afecta esto también la confianza de los operadores o de los actores en el sistema tributario. En el sistema tributario, ya no solo doméstico, sino el sistema tributario internacional. Y en este caso concreto, el sistema tributario o el universo tributario que rodea a la comunidad andina de naciones, ¿no? En el 2004 es que la comunidad andina finalmente introduce la decisión 578. En aquel momento esta decisión fue diseñada precisamente para promover un escenario que ponga fin a cuestiones relativas a la elusión tributaria o elusión fiscal y también a la evasión fiscal o al ánimo de defraudación tributaria. Digamos que el objetivo principal de la decisión 578, y ahora permítanme justo proyectar la pantalla, un segundo, confirma si lo ven, solo un minuto, a ver. Ya, ¿podrías confirmar, Fabio, si logras ver mi pantalla? Sí, perfecto. Se ve muy bien. Buenísimo, gracias. Entonces, claro, yo decía, en el 2004 se diseña precisamente la decisión 578 conforme la conocemos. Incidiremos en ese punto después porque el tema del mal llamado, creo yo, anacronismo, o entre comillas, el desfase temporal, es uno de los factores o de principales críticas que se tiene hoy en día con la decisión. Pero bueno, en el 2004 se crea la decisión 578, la comunidad también termina de diseñar ese instrumento potentísimo, novedoso además para la época. Hablamos de un periodo en el cual no teníamos una red de convenios, creo yo, hoy en día importante. Tenemos menos, o sea, hablamos de una decena de convenios, pero para un país de la región, para un país de Sudamérica, esto Fabio lo sabes, es importante. No somos como Holanda, o donde hablamos de 60 convenios, 70, 80 o más, pero digamos, acercarnos a los 10 convenios y apuntar a los 15 en el corto o mediano plazo creo que es importante. En ese momento, en el 2004, cuando se piensa en la decisión 578, cuando se diseña ese instrumento, esa no era la realidad, para nada. Estábamos en cero, completamente. Estábamos, sí, claro, pensando, tratando, conversando y acercándonos con los otros países, con Chile, por ejemplo, que además fue miembro de la comunidad en ese momento, en el 2004, pero no teníamos una vasta red de convenios, ni siquiera teníamos una pequeña red de convenios. Entonces la decisión 578 fue muy novedosa, fue diseñada como un instrumento de valor que buscaba, reitero, poner fin a las cuestiones relacionadas con elusión tributaria, evasión fiscal, y digamos, maximizar el régimen tributario dentro de estos países que en aquel momento conformaban la comunidad andina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Chile, y ver cómo se apostaba por un crecimiento económico gradual pero regional, un crecimiento económico ordenado, ¿no? Siempre que hablamos de impuestos, específicamente por los impuestos que son incididos en el tema, en la decisión 578 en la norma comunitaria, siempre que hablamos de impuestos tendremos que asociar esto a rentabilidad en el negocio, ¿no? Y en la decisión 578 hablamos de impuestos sobre la renta y hablamos de impuestos también al patrimonio. Entonces, claramente tenemos focos que apuntan o que apuntaron en ese momento a permitir una mayor rentabilidad para los actores. ¿Qué es la decisión 578? Ya algo hemos adelantado del tema. Bueno, es una norma multilateral de la comunidad andina, reitero, que establece un régimen para evitar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal entre los países miembros. Actualmente no está Chile, quedamos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Aunque desde el gobierno asumido por Boric se comentó mucho acerca de que Chile pensaba o evaluaba reincorporarse o buscar una suerte de reincorporación, ¿no? Como sucedió en la Unión Europea hace algún tiempo ya con el Reino Unido. Se dijo lo mismo aquí, el tema no avanzó, hay unas cuestiones ahí que entiendo tienen un contenido político fuerte, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Y veremos qué pasa en ese momento con la pregunta de cómo cómo fluirían la decisión 578 y a la vez el convenio para evitar la doble imposición que tenemos con Chile, si es que sucediera esto.
Eh, y los ámbitos regulados en la decisión son la asignación de potestades tributarias. Este tema, digamos, es una característica intrínseca compartida también por los convenios para evitar la doble imposición o CDIs, ¿correcto? Es decir, asignar potestades tributarias a una jurisdicción u a otra, repartirlas con las potestades o de cualquier manera permitir que ambos tengan derechos de imposición sobre ciertos tipos de rentas o resultados, o en este caso patrimonio, pero bajo ciertas limitaciones, ¿no? Que pueden ser limitaciones cuantitativas o cualitativas, pueden ser limitaciones a sujetos determinados o pueden ser limitaciones a tasas, por ejemplo. Eh, Apunta también a evitar o a trabajar con métodos para evitar una doble imposición. Hablamos de crédito, hablamos de exenciones. En general, la teoría macro para evitar métodos, digamos, para aliviar la carga fiscal de una, o la excesiva carga fiscal de una doble imposición es la metodología que sigue el método del crédito. Eh, pero vamos a ver ahora con el tiempo cómo es que se ha venido gestionando esto. Y hay un pronunciamiento que queremos revisar que se refiere precisamente a la metodología que tiene la decisión 578 para evitar la doble imposición. Y si es que esta es o no ciertamente atractiva o eficiente en los tiempos que vivimos, ¿no? Y tienes también temas vinculados a resolución de controversias. Una gran diferencia con los convenios para evitar la doble imposición, está en pantalla, es que la decisión 578 no es bilateral, ¿no? Aplican criterios uniformes en toda la comunidad andina, al ser una norma comunitaria, pero no es que se tiene directamente una vinculación con Ecuador, una vinculación con Colombia, una vinculación con Bolivia, de manera directa, con lo cual esto es muy interesante, ¿no? Porque la decisión 578 al final del día, que pertenece a la comunidad andina, vendría a ser un símil a la Unión Europea, donde cada Estado miembro tiene sus propias reglas, pero al final del día están todos sometidos a lo que se determina a nivel Unión Europea. ¿No? Y hay directivas o hay reglamentos que trascienden a lo que los Estados puedan pactar entre ellos, y aquí es exactamente igual, ¿no? Cuando hablamos por lo menos de temas tributarios vinculados al ámbito de aplicación de la decisión, lo que prima es lo que está en la norma comunitaria, y ningún Estado miembro de la comunidad andina, en este caso, podría transgredir mediante una negociación directa con el otro Estado, por ejemplo, Perú y Ecuador, o Perú y Colombia, o Perú y Bolivia directamente, transgredir lo que se ha regulado y lo que se ha previsto a nivel de decisión 578. También adelantamos esto hace un momento, ¿no? Está vigente desde el 1 de enero de 2005. Aquí esta es una cuestión interesante, ¿no? Y yo creo que es un primer punto de quiebre para, para entender por dónde va la diferencia con un convenio para evitar la doble imposición con CDI. Y la atribución de rentas se rige por el país de la fuente, debiendo los demás países considerarlas como, esas rentas, considerarlas como exoneradas para los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. Claro, esta cuestión es interesante porque a diferencia de los convenios para evitar la doble imposición, donde además también actualmente se viene discutiendo justamente ese enfoque del país de la fuente o del país de residencia, la decisión 578 siempre fue marcada al respecto, ¿no? El país de la fuente es aquel que tiene en principio la legitimidad tributaria, el poder tributario o la atribución para incidir esa renta. ¿Y qué se entiende por el país de la fuente? Bueno, el país donde el cual se hubieran efectuado los beneficios, donde se hubieran efectuado los aprovechamientos, donde se hubiera afectado digamos, el resultado, o donde se hubiera imputado y registrado el pago, donde se hubiera usado el derecho que surge. Es decir, para responder a la pregunta ¿qué se entiende por el país de la fuente? Hay que entender primero el concepto por el cual nos estamos haciendo la pregunta. Entonces, si estamos hablando de un tipo de renta que es un dividendo, ¿no? Que una empresa de determinado país tiene que pagarle al tenedor, al propietario o al titular de las acciones emitidas por esa empresa, y este tenedor, propietario o titular está en otro país que también es miembro o que también está incidido por la decisión 578, porque se trata de países de la comunidad andina, en este ejemplo que les doy de dividendos, grabará el país de la fuente. ¿Y qué se entiende en este caso concreto de dividendos por el país de la fuente? Bueno, el país donde estuviese domiciliada aquella empresa que distribuye los dividendos, que generó el resultado y que finalmente reparte entre los accionistas.
Por cada uno de estos conceptos, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y beneficios empresariales, hay que entender de qué tipo de concepto, reitero, estamos hablando para que la consecuencia inmediata sea validar que debe entenderse por país de la fuente. En cualquier caso, el denominador común es que se va a buscar siempre, o la preferencia la tendrá siempre, el país, reitero, que se entienda como de la fuente. Es interesante también porque cuando hablamos de intereses, por ejemplo, solo por citar un caso, eh, se entiende que el país de la fuente es aquel lugar donde se imputa y registra el pago. Claro, entonces, donde se imputa y registra el pago no tiene que ver con el lugar donde se pueda aprovechar el capital financiado, el capital cedido, eh, sea para trabajo, sea para cuestiones vinculadas a inversiones, por ejemplo. Pero la norma es clara, o sea, la decisión en su entendimiento no va al lugar, digamos, no va más allá de cuál puede ser la finalidad o cuál puede ser la definición, incluso lo que espera la ley doméstica de una operación de tipo financiamiento que genera intereses y que van a estar grabados en el Perú. No, sino que la decisión se basa en cuestiones que, desde un punto de vista práctico, son positivas, en el sentido de que no da lugar a duda, ¿no? Donde se imputa y registre el pago, país de la fuente, al margen de lo que suceda con el capital. Pero claro, hay, según la propia decisión también, posibilidad de eximirse o de contraargumentar bajo ciertas presunciones que no son absolutas. Y ahí, cuando uno puede romper una presunción que no es absoluta y romperla con base en la realidad de la operación, el debate se vuelve muy interesante y es parte de lo que vamos a realizar también en un momento con una sentencia que tenemos referida justamente a intereses, una sentencia del Tribunal de Justicia. A ver, unas cuestiones previas, y de hecho acá me gustaría incidir un poco en el debate, incluso o en el diálogo, si es que correspondiera a Fabio, porque estas cuestiones previas creo que son importantes no solamente para lo que vamos a ver a continuación en cuanto a pronunciamientos, sino en general, ¿no? En general y también para cuando analicemos seguro más adelante en otro capítulo de INTAX, para cuando analicemos más sobre los convenios para dictado doble imposición o cuando se converse un poco acerca del Digital Service Tax, del impuesto a los servicios digitales, y Pilar 1 y Pilar 2. ¿No? ¿Qué cuestiones previas? A ver, primero, impuesto a la renta en el Perú, ¿no? Entender que los servicios que brindan las empresas no domiciliadas, empresas peruanas, tienen una connotación particular. Y con esa connotación particular me refiero a que el mensaje que está en la norma, la literalidad de la norma, nos dice que cualquiera sea el domicilio de las partes que intervengan en operaciones internacionales y el lugar de celebración de estos contratos, se considera como renta de fuente peruana a dos reglas. Primero, el criterio de territorialidad, aquellas actividades comerciales que se desarrollan en territorio nacional y aquellas originadas en el trabajo personal que se lleva a cabo en territorio nacional. Pero esta regla general tiene excepciones, que se basa fundamentalmente en la utilización económica de aquel servicio. Y aquí viene lo que yo mencionaba, ¿no? La connotación, porque el mensaje es claro, pero la connotación o la interpretación de lo que se debe entender de aquel mensaje siempre ha venido generando dudas por parte de la administración tributaria. Seguramente no incidiremos en estos debates, en esta conversación, de los grandes debates a propósito de connotaciones distintas que ha tenido la SUNAT tratándose de servicios digitales, que vienen siendo más importantes que nunca por el auge de la economía digital. Pero a ver, repasemos para llegar juntos al meollo o al kit del asunto, ¿no? Las excepciones a esta regla general de territorialidad reposan, reitero, en la utilización económica de aquel servicio. Y cuando hablamos de utilización económica, podemos estar hablando de servicios digitales conforme se regulan en nuestra norma doméstica, que no tiene nada que ver, para quienes nos escuchan y por ahí pueden referenciar el servicio digital que tenemos nosotros con el DST o el Digital Services Tax, que aplica en Europa, por ejemplo, que algunos países de Europa lo tienen implementado y que busca gravar a los grandes conglomerados o a las grandes corporaciones como Facebook, Amazon y demás. No, la norma que tenemos nosotros referida a servicios digitales no se pensó en esta realidad de economía digital avanzada, no se pensó en esta lista de las 10 empresas más grandes del mundo y 8 son high-tech o alta tecnología.
No, estamos nosotros hablando de servicios digitales como servicios que el proveedor no domiciliado pone a disposición de la empresa peruana usuaria, valiéndose o usando tecnología de la información, entre paréntesis Internet o similares, y donde la presencia del humano en la prestación de estos servicios eh, no es fundamental, sino que es meramente accesoria, podría ser hasta prescindible. Esos son servicios digitales para la ley peruana, y esos servicios digitales rompen la excepción, perdón, configuran la excepción y rompen con el criterio de territorialidad. Porque así el servicio se brinde íntegramente en el exterior, igual tendrá implicancia tributaria peruana conforme califique como servicio digital, de acuerdo a lo que diga la norma. Tenemos también otros dos criterios, otros dos supuestos que rompen este criterio de territorialidad, que es esa técnica de regalías, pero centrémonos en lo que hemos conversado de servicios digitales, ¿no? Entonces, a ver, claro, en pantalla van a ver qué se debe entender porque es importante tener ciertamente en la norma, en derecho positivo, el checklist o el 1, 2, 3, 4, de lo que va a calificar o va a configurar un servicio digital. Y así lo hace la ley del impuesto a la renta y el reglamento. El tema es que las connotaciones o la interpretación que ha venido manejando la SUNAT ciertamente no ha sido la más feliz en los últimos tiempos. Y hemos tenido avances y retrocesos y por ahí la cuestión ha ido complicándose a veces. Cuando la SUNAT tuvo un afán o una vocación un poco más recaudadora, que no está mal porque la SUNAT se dedica a recaudar, pero sí pues ha puesto en aprietos a muchos contribuyentes que de pronto se vieron sorprendidos porque bajo la lógica de la SUNAT estaba frente a un servicio digital, debiendo, como saben ustedes, aplicar una retención del impuesto a la renta al momento del pago. No vamos a incidir ahora en los elementos esenciales para que se configure un servicio digital, tampoco en la lista referencial de servicios digitales que está en la ley y el reglamento, eh, pero sí entender que estos servicios son importantes, ¿no? En los últimos años, sobre todo más que nunca, la cantidad de eh, proveedores no domiciliados que brindan servicios de este tipo a empresas peruanas es grandísima. Y ya no me refiero a sectores especializados en tecnología. Eh, Nosotros, por ejemplo, que somos una firma de servicios profesionales, contratamos proveedores que nos brindan servicios que califican como digitales para la ley de impuesto a la renta. Y aplicamos la retención al momento del pago. Y somos una firma que brinda servicios, entre comillas, tradicionales. Abogacía, contabilidad, auditoría de libros, auditoría financiera. Ni qué decir acerca de servicios más sofisticados, más complejos o más tecnológicos. Entonces, eso es importante y es importante que se queden con la idea, por lo que viene a continuación, eh, respecto de la Comunidad Andina de Naciones y cómo a nivel Comunidad Andina tenemos pues un apartado especial para servicios digitales y qué es lo que nos dice. Pero avanzamos con esta cuestión previa. Otra cuestión previa interesante es la relacionada a las retenciones. Cuando hablamos de hecho me quedé corto porque me falta el CDI con Japón en este cuadrito, pero cuando hablamos de Comunidad Andina de Naciones, primero entender que los beneficios empresariales solo se van a grabar en el país donde estos beneficios se hubieran efectuado, ¿no? Digamos, la excepción son las rentas obtenidas por servicios profesionales, técnicos o de asistencia técnica y de consultoría, grabables en el país donde se produzca el beneficio de los servicios. Esto, esto quiere decir que se presume, o bueno, se complementa con la presunción de que este beneficio de los servicios ocurre en el lugar donde se registra o imputa el pago. Claro, pero es una presunción, yo justo les comenté al inicio, que admite prueba en contrario, ¿no? Lo que tenemos a nivel CDI, por ejemplo, es mucho más sencillo en este aspecto, ¿no? El solo hecho de colocar una presunción que admite prueba en contrario le abre lugar o sea, le abre la puerta a infinidad de alegatos, argumentos y esquemas que pueden contravenir lo señalado. Yo creo que aquí, cuando hablamos de beneficio empresarial, por ejemplo, a nivel CDI, la única lógica es que el beneficio empresarial que genera una empresa en otro país, con el cual existe un CDI de por medio, eh, responde en cuanto al tema impositivo solamente en el país de residencia de aquel proveedor del servicio, salvo que se configure un establecimiento permanente en el país de la fuente. Y la norma, digamos, el CDI es claro bajo en qué supuesto se configura un establecimiento permanente, y además eso va a depender de la lectura que tengas con base en la legislación doméstica. Pero en el caso de la comunidad andina, al hablar de beneficios empresariales, siendo que la comunidad andina prefiere un criterio de fuente y no de residencia, o sea, al revés del convenio, eh,
asume que el lugar de la fuente es aquel donde tú registras o imputas el pago, ¿no? Y está en el registro de compras. La factura lleva acá y la registré. Está declarada en mi declaración jurada del mes, con lo cual presumo que es aquí el beneficio. Pero claro, aquí admites por el contrario. Entonces, y la admisión de pruebas en contrario ha generado bastante debate a nivel de la Corte, que últimamente yo creo que la posición es una sola y se zanjó con una resolución, con una sentencia, perdón, del año 2023, que la vamos a revisar ahora, pero no deja de ser un tema controvertido, ¿no? Especialmente porque los abogados especialmente somos especialmente creativos en estas cuestiones, ¿no? Y a veces cuando vemos una puerta o una posibilidad, tendemos a tomarla y entender que la decisión 578, pese a esta manera de abordar el tema de los beneficios empresariales, no se ha actualizado. eh, es también un factor que permite que se sigan abriendo debates a nivel corte, y que se opongan posiciones respecto de la cual algunas buscan grabar en un país determinado el beneficio empresarial y otras no, porque se rompió la presunción al permitirse la prueba contraria. Regalías e intereses, que también hago una diferencia en las tasas. Las regalías e intereses, regalías para empezar, solamente se graban donde se tenga el derecho de usar el bien intangible, objeto de cesión, y los intereses donde se impute y registre el pago, igualmente que en beneficios empresariales, ¿no? En el caso de los convenios, para evitar la doble imposición, la tributación responde a una potestad tributaria conjunta o doble, pero con límites cuantitativos, límites en las tasas, límites en la forma, perdón, en la cantidad mediante la cual será incidido un contribuyente. Eh, Teníamos algo sobre el crédito fiscal, sobre una cuestión previa también asociada a las rentas de fuente extranjera, ¿no? Y antes de pasar a los procedimientos del Tribunal de Justicia. Y esto es muy corto en realidad. Como saben, en el artículo 88 de la Ley del Impuesto a la Renta se regula pues que los contribuyentes podrían aprovechar los impuestos abonados en el exterior por aquellas rentas justamente de fuente extranjera para nosotros, renta de fuente extranjera, pero para ese contribuyente en otro país será renta de fuente de aquel país. Entonces, esas rentas que son incididas en el extranjero, siempre que no excedan la famosa fórmula de la tasa media o de aplicar la tasa media con base en la fórmula que está en la ley y en el reglamento, los contribuyentes podrían aprovecharse de lo pagado. Los créditos se conceden por todo impuesto pagado en el exterior. Los impuestos pagados en el extranjero deben reunir ciertas características propias de la imposición a la renta, y deben estar sustentados documentariamente, además de ejercerse en el periodo. Ya, eso es importante, o sea, de alguna manera suena sencillo, pero en la práctica no termina de ser sencillo, la aplicación de créditos fiscales. Un ejemplo muy curioso es el que tenemos con Brasil. En Brasil, ellos tienen un sistema tributario federal, tienen un impuesto a las ganancias, eh, pero tienen además una contribución, que es particular, porque esta contribución, conforme está regulada bajo la legislación doméstica brasileña, eh, tiene características propias de un impuesto, sin embargo se le llama contribución. Vendría a ser algo parecido en nuestro caso, que tenemos una división tripartita de los tipos de tributos, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, claro, el impuesto a la renta, que busca grabar la riqueza, no es lo mismo que una contribución, ¿no? Que busca redituarse por un beneficio indirecto que incide en un grupo determinado. Entonces, en Brasil pasa algo parecido. Tienes una norma que creó un tributo de tipo contribución, pero cuyas características fueron las de un impuesto. Entonces, claro, eh, el Tribunal Constitucional brasileño terminó por pronunciarse al respecto y señalar que, pese a que la norma tenía el nomen juris, ¿no? Tenía una clasificación, una definición propia de contribución, en esencia se trataba de un impuesto a la renta, que incidía en las empresas como un impuesto a la renta, porque buscaba directamente gravar la riqueza o el excedente de riqueza. Entonces, claro, ahí abre el debate, si estás del otro lado, si estamos en Perú, se abre el debate de, oye, ¿hasta dónde o qué importes me puedo traer aquí a Perú? ¿No? ¿Me puedo traer los importes asociados a solamente el impuesto a la renta, o también puedo traerme los importes asociados a esta famosa contribución que fue entendida o que debe ser entendida como un impuesto a la renta? O incluso un debate más interesante sería, ¿qué pasa si es que todavía no se ha dicho por parte de una entidad que tenga legitimidad para hacerlo en otro país, que se trata de un impuesto a la renta o de un equivalente o considerado como un impuesto a la renta?
pero de la lectura mía entiendo que es un impuesto a la renta. Yo como peruano, aquí como Perú, podríamos soslayar esa definición del tributo del tipo de contribución y aplicarlo como crédito fiscal. Es una pregunta que también se tuvo en su momento. Entonces, claro, el debate cuando hablamos de crédito fiscal y de comunidad andina o de métodos de aliviar la doble imposición es bonito y lo vamos a ver también en una resolución. Eh, a ver, aquí empiezo con una interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Yo no sé si hasta aquí, Fabio, tal vez me quieras detener un momento para conversar sobre algún punto o avanzamos con las interpretaciones. Muchas gracias, Octavio. Definitivamente ha sido súper interesante. Nos has dado un buen vistazo de lo que es la decisión 578 y cómo opera en relación a las operaciones que se pueden realizar entre los países de la Comunidad Andina de Naciones. Ha sido sumamente interesante. Tal vez algún comentario para hacer. Ha sido muy interesante el comparativo que hiciste en cuanto a los servicios digitales, que es un tema que ahora se viene discutiendo muchísimo, entre el modelo de la OCDE, que es básicamente el modelo que se sigue a nivel internacional en la suscripción de convenios de doble imposición, y el modelo de la CAN, que es bastante particular, y que no se ve, de hecho, en otra parte del mundo. Es algo muy latinoamericano, digamos, de la comunidad andina. Eh, Porque como tú sabes, en los modelos de la OCDE se da cierta preferencia al país de residencia, sobre todo cuando estamos hablando de rentas eh, pasivas, y simplemente se da preferencia al país de la fuente cuando hablamos de rentas activas, como es el caso que tú mencionaste, cuando tienes una actividad que realizas en otro país a través de una instalación permanente, lo cual es muy difícil de configurarse cuando tú tienes servicios digitales. Y efectivamente, esto es uno de los puntos más discutidos en los últimos años a nivel de la tributación nacional, es cómo hacer los servicios digitales efectivamente estén grabados en el país donde están creando valor, porque el convenio está siempre, el convenio de la OCDE está pensado un poco más en economías tradicionales, donde tiene que haber necesariamente presencia física o desplazamiento hacia el otro país de la fuente donde tú realices una actividad, digamos, tangible, que se realice y que estés involucrado en la vida económica del país de donde ahora estás operando, pero al nivel de servicios digitales no existe tal presencia o tal conexión con el territorio en sí mismo, porque se realiza a través de medios digitales. Parece que la CAN tomó otra posición y más bien te dice, si tú estás registrando, imputando el pago, registrando el gasto, ese va a ser el país que tenga que grabar. Ahora, mi consulta en este caso, o más para saber tu opinión, es, eh, si bien tenemos claro que en el modelo de la OCDE, eh, las rentas pasivas se rigen por un criterio más de residencia, mientras las rentas activas se rigen por más un criterio de fuente. ¿Tú cuál crees que ha sido la idea o el fundamento detrás de la decisión 578 para dar tremenda prioridad, digamos, al país de la fuente en casi, obviamente en los servicios digitales también, pero en casi todas operaciones o transacciones o tipo de rentas que regula la decisión 578? Es decir, ¿cuál es el fundamento detrás que hace que se hayan desviado del modelo de la OCDE? Yo creo que ahí, y es una gran pregunta, Fabio, los dicen los propios libros, ¿no? El objetivo de la decisión fue en su momento terminar con las barreras fiscales, así llamadas barreras fiscales, y convertir o potenciar al mercado andino hasta tener una verdadera zona libre de tránsito, flujo de capitales y servicios, ¿no? De hecho, o sea, la idea es buena, porque entiendo, de hecho tú lo sabes esto mucho mejor que yo, entiendo que esos son los mismos lineamientos que más o menos mueven a la Unión Europea, convertirla en un mercado libre de flujo de capitales y servicios y eliminar barreras fiscales. Entonces, claro, imaginemos que una empresa peruana exporta servicios profesionales de ingeniería a Ecuador y al recibir los pagos de su servicio, de su labor, ve como parte importante de esos ingresos se desvanecen o se quedan entre no solamente trámites y burocracia, que es un desperfecto que compartimos todos los países de la comunidad andina, sino esencialmente en retenciones, en impuestos. Claro, esta doble tributación no solamente va a afectar, como hablamos al inicio, temas de rentabilidad y temas de proyecciones esperadas,
sino que va a terminar por vulnerar o golpear muy fuerte la confianza para eventualmente expandirse. Y nadie va a querer expandirse. Y esto, si incidimos un poco más en esto, probablemente lleguemos a un punto donde nadie va a querer incluso ser formal y pasar por esta vía. Entonces, claro, se pensó en la decisión, oye, terminemos con esta barrera fiscal, convertamos el mercado, repotenciemos el mercado andino como una zona libre, una zona liberada de flujo de capitales y de servicios, y veamos qué pasa. Lo cierto es que, claro, tanto para corporaciones grandes como pequeñas y medianas que vienen buscando crecer en la región, la comunidad andina sí representa un factor, pero creo yo que sería definitivamente necesario actualizarla. Esto lo hemos podido conversar antes, Fabio, de hecho podríamos conversarlo incluso también ahora, pero yo creo que hace falta actualizarla y tener en cuenta que los negocios hoy en día son más sofisticados, ¿no? Y a veces las buenas intenciones de hace 25 años, 20 años, 15 años, o ni siquiera tanto, hablemos ahora de los últimos 10 años, plasmadas en normas, muchas veces se quedaron en el tiempo. Al tener normas quedadas en el tiempo, en verdad ya no tenemos la eficiencia que queríamos tener, ¿no? Y correspondería ahí justamente trabajar en actualizaciones necesarias. Ahora, siendo que no tenemos actualizaciones importantes, eh, se vuelve fundamental la figura del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿no? O sea, ¿qué es el Tribunal de Justicia? Es el órgano interpretativo y garante de la uniformidad de la decisión 578. Es el único órgano supranacional por encima de las naciones que conforman la Comunidad Andina, eh, que es competente, autónomo, independiente para interpretar, declarar o cuestionar la legalidad de las normas comunitarias, incluyendo la misma decisión 578, que no es la única norma comunitaria que tenemos. Hay una norma comunitaria sobre el IVA, el IGB, por ejemplo, y otras normas que apuntan a contenidos económicos, políticos en tu diversidad. Entonces, claro, al regreso al Tribunal de Justicia, ¿no? Su doctrina es siempre vinculante, es muy potente, porque, porque obliga directamente a los jueces nacionales de los 4 países miembros, antes de los 5, no tenemos a Chile, y esto garantiza, sí, pues definitivamente una aplicación homogénea del régimen de doble tributación, porque lo que se resuelve a nivel Tribunal de Justicia no solamente obliga al juez del caso en concreto, o a la judicatura del caso en concreto, a resolver, sino que además se toma como pauta para otras controversias. Recordemos que a través de la acción de consulta prejudicial, los tribunales nacionales pueden elevar preguntas al tribunal, ¿no? Sobre la interpretación de un punto específico de la decisión, lo que a su vez siempre va a generar mecanismos efectivos para resolver dudas complejas, para resolver grandes o posibles grandes controversias. La idea justamente es que con la consulta prejudicial se eviten los litigios de años tras años y se logren fijar posiciones eh, mediante la tan necesaria seguridad jurídica, evitando interpretaciones divergentes entre las partes, entre las mismas autoridades públicas a veces, que puedan obstaculizar el comercio intracomunitario, que reitero, es una finalidad exclusiva, o perdón, primordial de la decisión. Ahora, otra cuestión importante del tribunal es que asegura, y lo dijimos al inicio, que las normas de la decisión se apliquen de manera coherente, ¿no? Yo creo que reforzar la seguridad jurídica es clave, porque si hablásemos de que y esto es algo, por ejemplo, que no existe a nivel convenio para evitar la doble imposición, creo que es una ventaja de la comunidad andina. Eh, cuando un país, eh, digamos, cuando un contribuyente se ve inmerso en un caso donde tiene a la SUNAT de por medio y el contribuyente alega una defensa a través del convenio para evitar la doble imposición, lo que nos dice la práctica hoy en día, ojo, claro que tenemos un método de consulta y tenemos un método de doble participación. Las dos administraciones tributarias, la de cada país, están obligadas hoy a acercarse y llegar a buen puerto, a un entendimiento en común. Pero claro, recordemos que las interpretaciones de los artículos de los CDIs no necesariamente responden a un tribunal de justicia o un órgano resolutor, sino que responden a la lectura que se le viene dando por parte de la misma OCDE a través de los comentarios en los modelos de convenios. Ahora tenemos el instrumento multilateral, por ejemplo, que se encarga de acercar un poco más cada una de esas interpretaciones
y evitar que mediante nuevas interpretaciones que se fueron dando en el tiempo, sigamos viendo casos como el de shopping o de abuso de convenios, este, temas vinculados al principio de proceso, o sea, cuestiones que van a dotar de seguridad jurídica a los actores, a las administraciones y a los países. Pero en el caso de la comunidad andina, eh, tener una figura tan marcada como el Tribunal de Justicia desde el inicio, o sea, es una ventaja enorme, ¿no? No sé si la hemos aprovechado bien, digamos, los países de la comunidad, no sé si lo hemos aprovechado del todo, eh, porque claro, los beneficios que están inmersos en la decisión, como la exoneración de renta grabada en el país de origen, que se respetan en todos los países de la comunidad andina, y eliminan riesgos de doble imposición, por ejemplo. Eh, no sé si se han podido manifestar en niveles, en niveles ya macros de números, con la expectativa que se manejó al inicio, ¿no? O sea, en el 2005. Seguramente se esperaba tener a estas alturas un crecimiento mucho mayor y que los capitales finalmente exportados o importados, o en todo caso recolocados en la comunidad, sean mayores. Eso es una cuestión aparte, pero tener al Tribunal de Justicia definitivamente es un activo muy valioso. Y otro tema interesante es que solo las autoridades jurisdiccionales de estos países pueden acceder al Tribunal de Justicia. Eh, claro, quienes elevan consultas prejudiciales son las autoridades jurisdiccionales nacionales. Eh, el juez nacional de cualquier instancia, o en su caso la autoridad competente, es quien puede emitir o puede remitir esta cuestión controvertida en los casos previstos especialmente en el ordenamiento andino, ¿no? Entidades administrativas como la SUNAT, no manejan todavía este acceso directo para iniciar un procedimiento prejudicial. Esta es una cuestión también que podría llegar a discutirse, ojo, o sea, que podría por lo menos mirarse, ¿no? Porque a veces el esperar a tener una respuesta basada en derecho no es una cuestión común a nivel zona tribunal fiscal aquí en Perú, ¿no? Y usualmente basamos una defensa técnica a través de un proceso judicial que demora muchos años, y si a eso le sumas que solamente a nivel judicial podríamos pensar en sumar al Tribunal de Justicia como un actor más, un actor resolutor más, eh, indudablemente hablamos de años y años y años de debate, ¿no? Que son justamente, y cuando entremos al detalle de los procesos que tenemos aquí, o de los pronunciamientos, vamos a saber que hablamos de bastantes años. Entonces, claro, darle acceso a una entidad administrativa como la SUNAT, como la SI en Chile, la DIAN, entre otras, yo creo que ahí sí, pues es un debate delicado, ¿no? Es un debate delicado, pero no deja de ser un debate necesario, creo yo. Disculpa, Fabio, creo que me excedí un poco en la respuesta. Sí, ¿te parece si revisamos este primer caso? Sí, por favor, adelante, adelante. Dale. A ver, este es yo nunca me acuerdo de los números, del proceso y todos los numeritos que vienen después, este, pero sí me acuerdo del fondo del tema. Eh, a ver, aquí el Tribunal de Justicia recibe una solicitud del Tribunal Distrital Tributario de Quito para interpretar el artículo 14 de la decisión 578, en relación con la obligación de retención de impuestos sobre la renta por pagos por servicios técnicos prestados desde Perú por una empresa peruana, eh, Colombia y Bolivia. ¿Ok? La consulta que viene desde Quito y que sube desde Quito al tribunal es específicamente sobre si debía retenerse el impuesto cuando el beneficio económico de estos servicios se generaba fuera del Ecuador, pese a que los gastos se registraban aquí. Es decir, el gasto asociado al servicio técnico prestado por Perú, Colombia y Bolivia, pensemos en Perú solamente. Ese gasto asociado estaba naturalmente registrado y asumido por la empresa ecuatoriana, que era en este caso la usuaria o la contratante del servicio. Y la pregunta era si correspondería aplicar una retención cuando, en opinión o en términos de la misma empresa ecuatoriana, el beneficio económico no terminaba por darse de Ecuador, sino por pertenecer afuera o por darse fuera del territorio nacional ecuatoriano. ¿Qué dice el tribunal? O sea, aplicando la doctrina del acto aclarado, el tribunal indicó que no era necesario emitir una nueva interpretación. Eso también es un golazo, ya que una sentencia anterior ya había aclarado el alcance del artículo 14. Eso es interesante porque
Esta doctrina del acto aclarado es, o sea, es equivalente a lo que en la ley del procedimiento administrativo general entendemos como eh, confianza legítima, ¿no? Predictibilidad del acto administrativo y confianza legítima. Eh, a nivel civil, un equivalente a la doctrina de los actos propios. En fin, o sea, lo que busca es mantener en el tiempo un pronunciamiento y no apartarse del mismo, salvo que las razones sean muy específicas y muy especiales y que justifiquen ello. De otro modo es mantener el pronunciamiento o el criterio detrás del pronunciamiento tal cual. Y eso es lo primero que pone en jaque el tribunal en este caso. Y lo que dice después es que reafirma, como yo lo había hecho antes, reafirma que para aplicar la retención fiscal debe existir un beneficio efectivo en el territorio donde se retiene el impuesto. Si el servicio se realiza desde el extranjero y el beneficio se percibe ahí, no corresponde a la retención en Ecuador. ¿Cómo podría acreditarse que el beneficio se percibe en el extranjero y no en Ecuador? Bueno, si es que se logra probar que los flujos asociados a ese servicio que se está recibiendo son flujos asociados al país de donde se brinda el servicio y no el Ecuador, tenemos pues un quiebre en la presunción, ¿no? Y claro, iremos al tema probatorio y seguramente tendremos que ver punto por punto con qué elementos se sostiene esa tesis. Pero de que es posible, es totalmente posible, eso ocurre. ¿No? Si uno contrata una empresa para que le brinde un servicio, como en este caso, servicios técnicos, eh, y los servicios técnicos al final terminan por ser no solamente prestados, sino manifestados, sino que se manifiestan en resultados concretos, tangibles, flujos, clientes en el extranjero, el beneficio no está ocurriendo en Ecuador. Todo se está consolidando afuera. Es lógico que no tenga que haber tributación en donde se registre el pago. Ahora, aquí podría haber un problema, ¿no? O sea, podría haber un problema de doble no imposición, porque al no ser una presunción absoluta y entender la norma que si el beneficio no ocurre en el país donde se imputa o registra el pago, no hay tributación, eh, podría ser también que el beneficio del servicio que brinda la empresa peruana, en este caso, no ocurra ni siquiera en Perú, sino que ocurra en un tercer país, pensemos en Argentina, por decir un nombre. Eh, si eso fuese así, y la actividad comercial que brinda la empresa peruana, el proveedor, no ocurre en Perú, ocurre en el extranjero, eh, podríamos pensar incluso en una estrategia que te permita aliviar, tal vez no toda la carga tributaria, pero aliviar mucho de la carga tributaria, más aún si consideramos que las legislaciones domésticas no son homogéneas en la región. O sea, hay exenciones o actos liberados o rentas liberadas por parte de un país que son completamente distintas a lo que tenemos en otros países de la región, pese a ser vecinos de la región. Entonces se abre la puerta de debate de la doble no imposición. Ya concluyó en este caso el tribunal que el artículo 14 ya fue interpretado previamente, que no se requiere una nueva interpretación, que la retención es aplicable solo si el beneficio económico se genera en el territorio de la retención, y que en servicios técnicos transfronterizos prestados sin presencia física ni locación del beneficio en el país que pretende retener, no procederá, no procederá la retención del impuesto a la renta. Claro, reitero, yo resumiría una conclusión más off the record, que es, eh, pensemos acerca de cómo podríamos evitar que esto genere un incentivo para la planificación de situaciones de doble no imposición, que es posible también, es perfectamente posible hacerlo con base en lo que hemos conversado solo en este pronunciamiento, ¿no? Y romper la presunción de la retención. Eh, Aquí, claro, yo haré en esta parte este informe de la SUNAT que se refiere o sea, digamos, que recoge también lo que vendría a ser la decisión 578, y la pregunta fue: ¿resulta aplicable el tratamiento previsto? A ver, solo para estar en orden aquí, una cuestión previa. El artículo 14 de la decisión 578 es una excepción al principio de fuente productora, ¿no? Y se basa en el principio de beneficio efectivo. Es lo que acabamos de ver. Lo determinante para saber dónde va a incidir el impuesto es donde se produce el beneficio del servicio prestado. Hay una presunción de que esto ocurre en el lugar donde se imputa el registro del pago, pero que se puede romper. Bajo esa lógica le preguntan a la SUNAT si los servicios de soporte técnico al cliente en red y mantenimiento de software prestados a través de medios digitales y que requieren intervención humana como elemento esencial, pueden calificar como servicios profesionales, servicios técnicos o asistencia técnica de acuerdo con la definición del tribunal. ¿No? Si se les aplica el artículo 14. Y lo que dice la SUNAT es que
En principio, el artículo 14 nos dice que las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y de consultoría serán gravables solo en el país miembro donde se produzca el beneficio de tales servicios. Versus el artículo 6, que se basa en el principio de fuente productora. Ojo, que te dice que los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán gravables por el país miembro donde esas se hubieran efectuado. Claro, tenemos ahí dos artículos con supuestos de hecho diferentes, ¿no? Y por un lugar, el supuesto de hecho es, si existe beneficio en este país, se graba. Y el otro lado es, solo serán gravables donde se hubieran efectuado las actividades empresariales, donde se hubieran realizado. ¿Ya? Y lo que pregunta el contribuyente, o en este caso la pregunta que llega a la SUNAT, buscaba que la SUNAT aclare si es que en servicios de soporte técnico o de mantenimiento del software se debería estar necesariamente en uno o en otro artículo. En el 14, en el segundo punto, como ven en pantalla, servicios técnicos, o si más bien debemos interpretar que esos dos servicios entran al artículo 6. Lo que dice la SUNAT es que pueden calificar como servicios profesionales técnicos o de asistencia técnica. Entonces, claro, le abre la puerta que con base en una interpretación, perdón, con base en los argumentos de hecho y de derecho que se presenten al momento, se podría clasificar esos servicios como el servicio que, digamos, inmersos en el artículo 6 o en el artículo 14. Con lo cual, no hay una respuesta unívoca de la SUNAT, sino que nos dice que hay que revisar esto case by case. Interpretación del Tribunal de Justicia, proceso 217 IP 2021, que les dije antes que nunca me acuerdo los números. No sé si antes de pasar aquí, Fabio, tú quisieras agregar un comentario. Gracias, Octavio. Yo diría que avancemos con los pronunciamientos y una vez terminados los pronunciamientos, en aras del tiempo, te vamos a hacer unas preguntas, probablemente yo y también el público que nos está escuchando, me están haciendo llegar algunas preguntas bastante interesantes. Buenísimo. Dale, buenísimo. A ver, en este segundo caso lo que tenemos es a la famosa DIAN, ¿no? La DIAN fiscalizó, que la DIAN últimamente, dicho sea de paso, está bastante activa en las fiscalizaciones. Por ahí vino una noticia importante de bastantes billones recaudados por fiscalizaciones artistas, que será motivo para un nuevo debate. Rentas de artistas y personales dedicados al entretenimiento, ¿no? En el marco de la tributación internacional. A ver, la DIAN fiscaliza la declaración del impuesto al patrimonio de una empresa colombiana e incluye en la base gravable de este impuesto las acciones que dicha entidad colombiana mantenía en Telmex Perú. Es decir, ojo, no hablamos del impuesto a la renta o el impuesto sobre las ganancias, hablamos de un impuesto al patrimonio. No equivalente a ningún impuesto que tengamos nosotros en Perú, dicho sea de paso. No tenemos un impuesto como este. La empresa colombiana alega que dichas acciones no debían ser grabadas por Colombia, es decir, que el valor de dichas acciones no debía computarse para la base imponible del impuesto al patrimonio que esta empresa colombiana pagaba ante la DIAN, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones, ese activo como tal que tenía la empresa colombiana, consistía en acciones que estaban ubicadas en otro país miembro de la CAM, es Perú. ¿Cuál era su argumento? El argumento de la empresa, digamos, el artículo 17 de la decisión 578 establece que el patrimonio ubicado en un país miembro solo puede ser grabado en ese otro país. El patrimonio representado por acciones que se ubiquen en un país miembro, en este caso en Perú, porque son acciones de una empresa peruana, solo podría ser grabado, ojo, en Perú, porque se ubica acá. Aquí están, digamos que se emiten las acciones en Perú por parte de la empresa peruana. Por su lado, la DIAN refiere que la decisión 578 no aplicaba. Ajá, puesto que Colombia tenía la facultad de grabar todo el patrimonio de la empresa sin importar la locación de los activos. La DIAN estaba aplicando su legislación doméstica bajo una lectura totalmente, localista y dejando de lado la decisión 578, sobre pretexto de que no se podría limitar cuál es el patrimonio que la empresa que la norma, digamos, refería que la empresa colombiana debía considerar. Lo que dice, digamos, lo que pasa después, una vez que el debate en sede administrativa se eleva a sede judicial, es que el Tribunal Administrativo, perdón, falla a favor de la DIAN, validando la inclusión de las acciones en la base del impuesto al patrimonio
con base, reitero, en una norma doméstica que iba en contra de la interpretación de la comunidad andina y que es válido que sea así. Aquí también abro un paréntesis, ¿no? O sea, no, uno puede, digamos, la norma doméstica puede estar, puede existir y ser vigente, e incluso reglamentarse y tener un historial largo de vida en el ordenamiento jurídico del país X, en este caso de Colombia. Pero, y no está mal que sea así, aplicará seguro en el 99% de los casos de empresas colombianas que tengan acciones en empresas mexicanas, americanas, japonesas, etcétera. Pero cuando consolidamos en el análisis o cuando juntamos en el análisis a esta norma local y también a la decisión 578, es indiscutible que debe analizarse lo que dice la decisión, ¿no? Y en este caso fue eso justamente lo que no se tenía. La empresa entonces pierde en sede administrativa y apela ante el Consejo de Estado de Colombia, el cual decide solicitar una interpretación prejudicial al tribunal. El tema central es el impuesto sobre el patrimonio y su tratamiento dentro del régimen de doble tributación, considerando los principios del derecho comunitario andino y su interacción con la normativa tributaria colombiana. Los puntos controvertidos son los que hemos conversado, ¿no? Si es que se debe grabar, digamos, si es que dentro de la base de gravamen del impuesto al patrimonio colombiano, en Colombia se deben considerar o no las acciones de la empresa peruana. Y el segundo punto que es interesante también, y aquí sí fue una crítica bastante dura en su momento, cuando llega este caso a conocerse en el Tribunal de Justicia, una crítica muy dura a la posición de la DIAN, porque el segundo punto controvertido es si es que la empresa colombiana debió probar el pago o la declaración del impuesto al patrimonio en Perú con el propósito de impedir que se le grabara lo mismo en Colombia o que se le considerara como base imponible el valor de esas acciones. Claro, este es un argumento que no responde a ninguna lógica. Lo que estaba diciendo básicamente aquí, la DIAN, o sea, es decir, ninguna lógica jurídica, económica seguramente sí, pero lo que decía la DIAN es, oye, en todo caso, si tú no quieres, si tu empresa colombiana no quieres que yo incluya como dentro de la base imponible este impuesto al patrimonio a los activos peruanos, demuéstrame que esos activos peruanos han tributado o han sido considerados por un impuesto al patrimonio en Perú, ¿no? O sea, demuéstrame eso, acredítame, pruébame el pago, o por lo menos la declaración, que es absurdo. No tiene absolutamente nada que ver porque esa vendría a ser una decisión estrictamente doméstica de Perú. Entonces, lo que dice el Tribunal de Justicia final es, oye, de acuerdo al artículo 17, solo el país donde se ubica el bien tiene la potestad de grabar. Solo Perú puede aplicar tributos sobre ellas, en este caso. Y precisa además que el hecho de que el país donde se encuentra el bien, los activos, las acciones peruanas, no tenga un impuesto aplicable similar, no autoriza al otro Estado miembro a grabarlo, ni tampoco habilita a Colombia a hacerlo en su lugar. Dice también que no se requiere acreditar el pago del impuesto, es decir, no es necesario demostrar que se hubiese pagado algún impuesto de existir, donde estén los activos, para que ese sea un argumento que considere la aplicación del artículo 17 de la edición, ¿no? Basta con que el bien esté situado ahí para que ese Estado tenga la exclusiva potestad tributaria, independientemente del pago efectivo del tributo o no. Claro, entonces, hablamos también de que no podría exigirse, pues, el país no puede exigir el solo hecho de no haber cobrado, no haber declarado o no existir un tributo parecido o similar en otro país miembro, no es pretexto para, o no es argumento para que el primer país pueda generar un tipo de imposición, ¿no? Y esto no representa ninguna evasión, ningún acto de ilusión fiscal, conforme a los propios términos de la decisión 578, ¿no? Una evasión existe cuando el contribuyente intencionalmente no paga el tributo que debería pagar, porque está grabado en base a la ley doméstica de un país o del otro, y tiende a romper esa carga tributaria, esa imposición, a través de artificios o actividades que tengan como propósito justamente eso. Pero en el caso concreto, lo que la DIAN decía en sus argumentos era precisamente, oye, si es que no estás considerando el pago del impuesto en otro país, interpreto que hay una actividad o hay un ánimo detrás de evasión o digamos, elusivo o evasivo, por el cual quieres aprovecharte de la decisión. Y eso no es así, porque finalmente el contribuyente no tiene la potestad de regular cómo la legislación doméstica, en este caso concreto de Perú, trata ese tipo de rentas. Al final del día, acá en pantalla citamos, bueno, un poco Tribunal de Justicia versus FUNAT, porque ya a propósito del Tribunal de Justicia versus DIAN, me parece interesante ver algunos casos donde la SUNAT se pone, donde la DIAN, perdón, donde la SUNAT manifestó posiciones opuestas o encontradas con el tribunal. Ya, no voy a entrar en detalle para no
salir del tema que estamos conversando, pero eh, una cuestión importante fue que la SUNAT en su informe 98 del año 2023 dijo que se condicionó la exoneración de ciertos tipos de rentas a que exista doble imposición efectiva. O sea, si el otro país no graba, Perú sí puede hacerlo. Y esa condición, esa posición de la SUNAT no se sostiene en ninguna norma. O sea, no hay una legislación, perdón, no hay un dispositivo en el derecho positivo peruano, o en general en el ordenamiento jurídico peruano, que en ese momento, en el año 2023, habilitara a la SUNAT a sumar una condición para aplicar una exoneración. Eh, Más aún, el Tribunal de Justicia no se pronuncia expresamente sobre ningún tipo de exoneración, pues establece que las potestades tributarias son exclusivamente de cada uno de los países. Pues no puedes tú, con base en lo que sucede en otro país, limitar o no tu gravamen sobre un tipo de renta, ¿no? Y lo que hizo el Tribunal de Justicia en este caso fue reafirmar eso, ¿no? Que ningún país puede gravar bienes o rentas ubicados en otros países miembros de la CAN, y si el hecho, si esos bienes o rentas, si ese patrimonio o esa renta estuviese grabado, ¿no?, en otro país, no es visibilidad pie para nada al argumento de que el primer país eh, decida, pues, porque no se graba en el otro, porque no existe imposición, grabarlo allá. Interesante pronunciamiento. Y este último pronunciamiento, eh, bonito también, a ver, la Autoridad Consultante en Colombia, a través de su Dirección Nacional de Derecho de Autor, salimos un poco del esquema tributario porque me parece relevante, solicita una interpretación prejudicial sobre varios artículos de la decisión 351, otra norma comunitaria relacionada con derechos de autor. Entre las disposiciones solicitadas, solo algunas resultan relevantes para el caso específico. Lo que dice el tribunal es, a ver, aplica el criterio del acto aclarado, que ya lo hemos conversado, ¿no? O sea, hay una vocación, a diferencia de otros, digamos, de otros tribunales, específicamente domésticos, que manejan mucho ida y vuelta y usualmente no se sabe ya si hay realmente precedentes vinculantes o no, porque terminan por caerse en el tiempo y en el corto tiempo. El Tribunal de Justicia sí se ha encargado de mantener la doctrina del acto aclarado como un punto fuerte dentro de sus características, ¿no? Entonces, usualmente no tenemos nuevas interpretaciones, sino que se remiten a interpretaciones pasadas, como un case law, ¿no? Y esto a mí me parece también otro activo fuerte de la comunidad andina, representado a través del tribunal. Y lo que dice primero es que en este caso se identifican varias interpretaciones válidas a la pregunta. Reiteramos, la pregunta es, o sea, la autoridad consultante en Colombia, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, solicita la interpretación prejudicial de varios artículos de la decisión 351. Lo que le dice el Tribunal de Justicia acá es que no procede una nueva interpretación, dado que artículos previos ya habían sido analizados. Importante. A mí, encontrar resoluciones que tienen este tipo de conclusión, oye, no voy a interpretar más porque ya dije, o sea, ya me expresé y ya argumenté cómo debe leerse una norma, cómo debe leerse un artículo específico en otras resoluciones o sentencias. Creo que es un golazo desde el punto de vista de economía procesal. Aliviaría mucho tiempo y recursos de los contribuyentes, a cualquier administrado en general o a las personas que buscan acceder a la justicia, ¿no? Se ratifica la obligación de aplicar de forma uniforme y coherente las decisiones previas al tribunal y se garantiza la seguridad jurídica y eficiencia en la aplicación del ordenamiento comunitario andino, evitando interpretaciones contradictorias. O sea, al final, en este caso concreto, el Tribunal de Justicia no dijo nada. Ante una consulta, no dijo nada, es un poco excesivo. Pero digamos, no dijo nada nuevo y se remitió únicamente a todo lo que ya había dicho antes para decirle, en este caso, a Colombia, oye, revisen la jurisprudencia, ¿no? Aquí no hay nada que discutir. Garantizando nuevamente seguridad jurídica y eficiencia. Un golazo. Golazo. Yo creo que llegamos hasta aquí y ahora abrimos, si te parece, Fabio, un poquito el debate o el diálogo. No sé cómo lo ves. Sí, Octavio, muchísimas gracias. Definitivamente nos has actualizado acerca de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Han sido sumamente interesantes y tocan temas, muchos de ellos relevantes y que van a los cimientos de lo que es en general el derecho tributario internacional. Te agradecemos muchísimo por eso. Eh, yo quisiera hacer unos cuantos comentarios y preguntas, y si me permites, te quiero mover un poco al tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la elusión fiscal. Uh -huh. Eh,
Porque tú sabes que a nivel de la OCDE, el tema de la elusión fiscal, en caso tú estés utilizando de manera impropia un convenio para evitar la doble imposición, ha tenido todo un desarrollo bastante amplio. Inicialmente se decía que no puedes desconocer un convenio de doble imposición si no hay una cláusula específica o explícita en el convenio. Luego evolucionaron los comentarios de la OCDE y se empezó a cambiar la posición y decir, bueno, hay una cláusula inherente en los convenios de que en realidad no deberías beneficiarte si estás utilizando de manera impropia los convenios para evitar la doble imposición. Y ahora último, como ya sabrás, como con el MLAE, la situación se ha cambiado un poco porque ya se han introducido cláusulas específicas, sobre todo el preámbulo, la cláusula de limitación de beneficios, la cláusula antielusiva general a nivel del CDI, que conocía como la PPT, Principal Purpose Test, y esto es lo que ocurrió a nivel de la OCDE, a nivel de los convenios de doble imposición que siguen este modelo. Ahora, moviéndonos sobre este tema a nivel de la CAN, como tú bien has dicho, la CAN de cierta manera no es que se haya modificado, ya tiene buen tiempo que de hecho no es que se haya actualizado a nivel normativo. Como tú bien dices, en todo caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede fungir como un órgano que permite actualizar su normativa a través de interpretaciones de sus disposiciones. Obviamente siempre tiene el límite del propio texto normativo. Entonces, mi pregunta es un poco más general. Eh, ¿Cómo ves tú la posible aplicación o la denegación, en todo caso, de beneficios de la exoneración? Sería de, de los beneficios que se otorga a la Comunidad de Naciones en la decisión 578 en caso hubiera una potencial transacción que se podría calificar como elusiva. ¿Existe alguna herramienta para contrarrestar ese potencial acto elusivo que se está beneficiando de la decisión 578 o cómo es la interpretación que se viene dando a nivel de Perú o través de la comunidad andina de este tipo de situaciones elusivas aprovechándose de la decisión 578? ¿Cuál es tu opinión de este punto? Ese tema es clave, Fabio, porque yo recuerdo incluso cuando lo hemos conversado a propósito del MLI y de lo que se viene, cómo cuestionábamos claro, hay cosas que son positivas y yo rescato muchísimo, rescatamos ambos de la comunidad andina y el esfuerzo que se quiere hacer de tratar de emular un poquito a lo que quizás tienen ustedes en la Unión Europea. Creo que eso es harto relevante, pero sí hay temas que están, digamos, naturalmente algo quedados en el tiempo y que ameritan una actualización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comunidad andina, la decisión 578, dije, es una decisión que apunta al impuesto sobre el patrimonio y el impuesto a la renta y a regular potestades tributarias en el marco del principio base que maneja la comunidad andina, es que se pagan impuestos donde se generan las riquezas. Entonces, decisión 578, en tres palabras. Pero claro, hay otras decisiones, ¿no? Estamos hablando de que hay decisiones que se refieren al IVA, al IGB, decisiones que se refieren a la política aduanera y de comercio exterior, hay decisiones que se refieren a temas de marcas, propiedad intelectual y patentes. Eh, entonces, claro, dentro de la comunidad andina tenemos un universo amplio de normas tipo, específicamente apuntadas a sectores, políticas o grupos. Eh, y digamos, dentro de este universo de normas, no es esquivo el que se haya conversado en su momento de cómo evitar situaciones de riesgo de cara a elusión y evasión fiscal. Se ha conversado bastante a nivel comunitario andina, y para eso es que tenemos algunas decisiones también sobre eso. La decisión 40, por ejemplo, y la decisión 292. No te hablan específicamente, digamos, de un desarrollo sofisticado como el PPT, ¿no? O sea, lo que tenemos en la OECD claramente superó lo que se tiene en comunidad andina hoy en día. Pero de lo que te dicen estas decisiones y la política de la comunidad andina es que los Estados miembros tienen la obligación de intercambiar información clave para fines de llevar el control como Estado miembro de actuaciones o intentos de fraude o evasión fiscal. Entonces, claro, para resumir un poco, ¿no? ¿Cómo busca la comunidad andina frenar o combatir actos de fraude o actos elusivos?
a través del intercambio de información efectivo y eficiente. De hecho, la comunidad andina lo que dice es, oye, exhorto a los Estados miembros a que ustedes coordinen sus controles, coordinen las formas en que lo van a hacer, pero que siempre recuerden que tienen una obligación de cooperar, una obligación cooperativa múltiple. Háganlo. Ahora, en la práctica eso no se da mucho, ¿no? O sea, no sé, hay casos y conocemos algunos casos que llegan aquí en Perú al Tribunal Fiscal, por ejemplo, que involucran planeamientos en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, puede ser en cualquier país en general, pero para hablar de la comunidad andina, eh, claro, y las entidades en la administración pública nunca cooperaron, o sea, no se sabe nada de la otra empresa vinculada que está en el país X. Entonces, esto no se da, ¿no? Pero hay igualmente una primacía, recordemos, del derecho comunitario, es decir, si es que el Perú digamos, recogiera, o sea, el Perú tiene que recoger esta política cooperativa. Eventualmente podría hacerlo, o sea, mañana se podría legislar, tanto en el Congreso como en una iniciativa privada, legislar en favor de intercambiar información automáticamente o con procedimientos más sencillos con estos países de la comunidad andina. Podríamos hacerlo, porque estamos autorizados a hacerlos por la comunidad, para la norma comunitaria, pero no lo hacemos. Sin perjuicio de eso, el Tribunal de Justicia sí ha reiterado muchas veces la primacía, la preferencia y la prelación del derecho comunitario. Entonces, claro, hoy en día se podría decir que tenemos normas que buscan, no con medios tan sofisticados como los que podemos ver en la OCDE, pero que buscan, pues, dentro de sus limitaciones, combatir la práctica fiscal fraudulenta que no encuentra un respaldo en normas domésticas, ¿no? O sea, eh, acuérdate que el gran debate de los últimos años en el Perú ha sido la cláusula antilusiva general, ¿no? O sea, y esa es una norma que existe en otros países, incluso de la región, de hace mucho tiempo, ¿no? Más allá de eso, tenemos cláusulas antilusivas específicas, no sé, la de los intereses, la de las regalías, eh, eh, ahora la del pago no domiciliado, sujetando la retención al gasto efectivo, pero son cuestiones accesorias que no responden a una política comunitaria, ¿no? O sea, y ahí yo creo que ahí peca mucho la comunidad andina de confiar en su tribunal de justicia, porque como tú dices, claro, al tener un ritmo de actualización lento, ser de por sí lento, confía mucho en su tribunal para que resuelva cuestiones, pero que el tribunal también encuentra al final del día un conflicto propio de competencia porque no puede sobreregular. O sea, no puede irse más allá de lo que ya está escrito, ni puede inventar derecho. Eh, no sucede para nada así en la Unión Europea, ¿no? Entonces tú nos puedes contar un poquito de cómo pasa en la Unión Europea, que es mucho más dinámica, más rápida. El año pasado tenemos ya la ley de inteligencia artificial, ya cada Estado miembro sabe cómo regularlo de manera, digamos, de manera doméstica. O sea, ahí naturalmente nos llevan muchos años de ventaja, pero no solamente en la práctica, sino creo que desde los lineamientos nos lleva ventaja. O sea, desde la estructura orgánica de cómo deben hacerse las cosas, creo que la Unión Europea es un ejemplo a seguir que deberíamos tomar con firmeza como comunidad andina. ¿Cómo lo ves? Definitivamente, Octavio, muy interesante la parte del intercambio de información. No estaba, para serte honesto, no estaba al tanto. Eh, es cierto que a nivel internacional, digamos, cuando tú tienes, no a nivel de la comunidad andina, cuando tienes convenio de doble imposición, teóricamente las cláusulas habilitan también ese intercambio de información. A nivel de lo que es la Unión Europea, lo que yo te puedo comentar es que también existe un régimen de divulgamiento obligatorio de ciertas transacciones, se conoce como el Mandatory Disclosure Regime. Básicamente es como divulgamiento de planeamiento fiscal, en el cual nosotros como asesores, por ejemplo, o incluso los contribuyentes realizan alguna transacción o alguna operación de planeamiento fiscal que cumpla ciertos hitos. Acá le llamamos hallmarks, existen diferentes hallmarks, por mencionar uno para tener una idea. Si es que haces un pago que te genera una deducción y el pago lo haces una entidad en una jurisdicción que no paga impuestos, ese es un hallmark, por ejemplo, pero así hay muchísimos. Si tú estás en uno de estos hallmark, tienes la obligación de reportar, de hacer un disclosure de la transacción a la administración tributaria, y la administración tributaria tiene toda la facultad, hasta la obligación de intercambiarlo con las jurisdicciones involucradas. Entonces, de esa manera, las administraciones tributarias tienen un conocimiento de las operaciones que estás haciendo, que detonan determinados hallmarks, que no la convierte per se en elusivo, pero que de cierta manera podría considerarse como un poco agresiva, y es preferible
o en todo caso, para la administración tributaria es preferible tenerla en cuenta para analizarla en caso tuviera que hacer una investigación o algo. Ahora, es cierto que estos mecanismos y estos mecanismos parten desde el informe BEPS, que salió en el 2015, simplemente que ya desde ese año hasta ahora ya se implementó en Harlow, eh, pero son mecanismos que yo les llamo ex post, ¿no? Porque al final ya realizaste o ya vas a realizar la transacción, el intercambio de información simplemente está comunicando una transacción llevada a cabo, pero no es un mecanismo, digamos, antielusivo ex ante, es decir, que se realice antes, que es lo que funcionaría más cuando tienes cláusulas antielusivas específicas o cláusulas antielusivas generales, el sentido que previene un poco que realice la operación porque antes tienes que evaluar si efectivamente es elusivo o no. Entonces, en el caso de la comunidad andina, por ejemplo, si existiera este intercambio de información, y digamos, llega un caso que hay un supuesto de doble no imposición, digamos, de servicios digitales, y este caso llega a la Administración Tributaria Peruana, y efectivamente, pues hay un caso de doble no imposición. Mi consulta es, y disculpa que te ponga en aprietos, pero mi consulta es, ¿la Administración Tributaria cuenta con una herramienta legal para poder, o jurídica, para poder denegar los beneficios en caso le llegara esa información de una transacción que involucra una empresa peruana en el cual, en uso de la decisión 578, existe una doble no imposición y características de ilusión fiscal? Es decir, la Administración Tributaria Peruana tendría alguna herramienta legal, jurídica, para poder denegar los beneficios o estaría atadas de mano. No Ya. sé cómo tú ves una situación así. Esa pregunta es muy bonita, de hecho. Eh, Empiezo con una cuestión previa. Tú tienes un universo normativo comunitario que te obliga a compartir información en pro de cooperar con el universo normativo comunitario. Pero adicionalmente tienes en la decisión 578, para casos como estos, dos normas interesantes, ¿no? El artículo 19 y el artículo 20. El artículo 19 básicamente es, oye, yo, comunidad andina, fomento consultas entre ustedes, en administraciones tributarias o autoridades públicas de los países, para que vayan no solamente resolviendo conflictos, sino anticipándose a eventuales situaciones como estas, situaciones elusivas, que se pueden originar por el mal uso de la decisión 578, y que buscan evitar el fraude y demás. Ahora, si me dices, oye, ¿esto se da realmente? No, no, o sea, la DIAN no conversa con la SUNAT, no es que se necesita conversar, por lo menos no lo publicitan así, ¿no? O sea, no es que sale un evento conjunto de esquemas de alto riesgo SUNAT, no, esquemas de alto riesgo regional, nunca lo he visto, eh, probablemente no se haya pensado, me parece, con los últimos cambios que tenemos a nivel SUNAT, que hemos pasado por 3 intendentes en los últimos 12 meses, difícil, ¿no? Entonces, esta cooperación realmente promovida por las normas comunitarias y específicamente por la decisión 578 no se da. Y tienes también el artículo 20 que te habla de la aplicación de eh, medidas antiabuso domésticas. O sea, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Con las cláusulas antiabusivas específicas y la cláusula antiabusiva general, ¿no? Tú puedes interpretar, como Perú, que ciertas actuaciones vulneran el espíritu de la norma y aplicar la cláusula antielusiva específica o la cláusula antielusiva general, eh, con normas antiabuso que convivan con la decisión 578. Siempre ojo, que convivan, no que la soslayen, porque la norma doméstica no podría ir en contra de la decisión. Como el caso que vimos de la empresa colombiana que tuvo razón en no traer a su patrimonio a las acciones de la empresa peruana. Pero sí puedes, reitero, normar como legislación doméstica y bajo esa lógica aplicar. Ahora, en tu pregunta, si la SUNAT, por ejemplo, podría negar beneficios tributarios porque entiende que hay una operación elusiva detrás, esta pregunta debería responderse ineludiblemente bajo el artículo 20, ¿no? Normas antiabuso o aplicación de normas antiabuso y remedios domésticos ante la situación elusiva. Eh, y yo te digo, o sea, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia pueden aplicar las normas antiabuso, eh, pero tendríamos que tener la norma específicamente prevista. O sea, digamos, yo creo que con la cláusula antielusiva general, no podríamos negar beneficios, no per se,
tendríamos que fiscalizar en el marco de la norma, recalificar la operación y solo en ese momento entender cuáles son las consecuencias jurídicas, sean implicancias tributarias para arriba o para abajo, que correspondan a la operación. Pero no a priori podría tener una herramienta, como que es lo que se busca a nivel OPE, que me permita rechazar los beneficios de plano, mientras voy cuestionando la operación, y porque eso me va a tomar años. Eso no lo podemos hacer. Y hasta tengo mis dudas de que esto se puede interpretar mediante el tribunal. Yo considero que debería hacerse mediante una actualización del artículo 20 o con un nuevo artículo dentro de la misma edición 578. No sé cómo lo ves tú. Definitivamente un tema súper complejo. Es muy buen punto el del artículo 20, Octavio, que habilita, digamos, al país a utilizar sus propias normas internas de prevención del abuso, que en este caso en Perú sería la norma 16. Ahí la pregunta, digamos, sería, ¿la norma 16 permite, permite desconocer los beneficios de un tratado internacional, en este caso la Comunidad Andina? Es una pregunta sumamente compleja. Me acuerdo que nosotros en algún punto la llegamos a abordar en el 2017 en uno de los artículos que preparamos para la Jornada Nacional de Tributación Internacional, cuando recién salía, digamos, la norma o entraba en vigencia. Es un tema harto complejo, y en general no solo para la Comunidad Andina de Naciones. En realidad, el hecho de aplicar una norma doméstica local, una GAR local, para desconocer beneficios, ya sea de una norma comunitaria o ya sea de una norma, de un convenio para evitar la doble imposición, es un tema que se ha discutido muchísimo, no solo en Perú, sino también a nivel internacional. Lo cierto es que si bien jurídicamente hay argumentos de ambos lados, lo que se ha visto en la práctica es que la administración tributaria lo terminan haciendo. Es decir, aquí en Europa, antes de que obviamente esté el PPT inmerso en el convenio para doble imposición, en la práctica los países aplicaban sus normas antilusivas para desconocer los beneficios de un tratado. Así es como, al menos digamos, la administración tributaria no les ha temblado la mano para hacerlo. Ahora, si tenían los argumentos legales para hacerlo o no, ya esa es una discusión un poco más académica, en la práctica se ha hecho. Así que, y es un tema que imagino que en Perú también se tendrá que discutir cuando llegue un caso, que en algún momento definitivamente llegará. Toma tiempo, pero a veces llega. Octavio, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Yo creo que nos hemos pasado un poquito la hora, pero ha sido una discusión tremendamente fructífera. Yo creo que a todos los que hemos participado de este primer capítulo de Intax, nos ha quedado claro cómo es el funcionamiento de la decisión 578 y sobre todo los retos que existen. Los retos que existen en cuanto a su aplicación en Perú, así como una actualización de los pronunciamientos judiciales que han habido sobre la materia, y en base a esta discusión vemos cómo el tema de la ilusión fiscal cada vez sigue más presente. No es que haya pasado, viene una y otra vez dependiendo de los casos que se van viendo, y es algo que tiene que seguir discutiéndose en Perú. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Igual le agradezco muchísimo a todo el público presente, que veo que somos varios y vi que me han hecho algunas preguntas por ahí. Prometo hacérselas en Octavio probablemente en un siguiente capítulo que haremos de Intax, tocando diversos temas. Los invitamos a ustedes a que nos sigan en Proventus. Este es solo el primer capítulo, pero Intax va a ser una plataforma en la cual vamos a estar compartiendo con diversos profesionales del medio temas relevantes del derecho tributario internacional, que está en constante movimiento, y cómo ello puede impactar a la realidad tributaria peruana. Así que te agradezco muchísimo, Octavio. No sé si quieres dar unas últimas palabras antes de cerrar. No, te agradezco mucho a ti, Fabio. De hecho, encantado de estar aquí. Como dije al inicio, esta iniciativa y el abordar temas de tributación internacional, eh, hoy más que nunca es necesario. Entonces es una plataforma que realmente yo del otro lado, porque voy a ser fiel oyente y seguidor de aquí en adelante, yo del otro lado por lo menos voy a aprovechar muchísimo, y estoy seguro que quienes están acompañándonos hoy y quienes nos vayan a acompañar después piensan lo mismo. Yo solamente, además de agradecer, reiterar que, claro, o sea, la decisión 578 no solo elimina una doble tributación, sino que, como dijimos al inicio, ¿no? Busca crear un marco de confianza. Eh, Como todo en el mundo es perfectible, definitivamente hay cuestiones que tienen que revisarse, y lo propio
gran tiempo sin reformas, gran tiempo sin autorizaciones, lo decanta así. Tenemos el Tribunal de Justicia, que yo creo que es un activo valioso, que resuelve cuestiones interesantes, que no escatima en analizar una situación o en referirse a sus propios pronunciamientos, porque usualmente ya analizó la situación, y lo dice sin temor a improvisar. Eh, yo creo que rescato también al tribunal, pero claro, pensemos en que artículos como el 19, como el 20, eh, no se han venido fortaleciendo para nada, ¿no? No hay mecanismos realmente uniformes y coherentes entre los países miembros. Chile terminó por alejarse de la comunidad. Entonces, claro, eh, promover el comercio internacional definitivamente es clave. Estamos hablando de ahora del puerto de Shanghai, o sea, Shanghai con China va a ser una maravilla, pero no miremos a la comunidad regional como algo menos interesante. Yo creo que el bloque regional sudamericano tendría que apuntar, ¿por qué no?, a pensar como ustedes, los que, quienes están en la Unión Europea y quienes entienden los beneficios, a quienes también tuvimos la suerte de vivir por allá, este, y notar el confort que manejan, y no me refiero solamente al confort de vida, sino el confort que manejan las empresas operando en Europa por temas de seguridad jurídica, predictibilidad, razonamientos técnicos oportunos, justicia que llega más rápido. Creo que son esos los lineamientos y el estándar al que deberíamos llegar, y que seguramente mediante la integración económica, mediante la integración de ideas y nuevamente generando certeza en la región, que es lo que hace el tribunal, eh, todos vamos a coincidir en ello, ¿no? En apuntar a tener una mejor red comunitaria. Así que nada, otra vez les agradezco y ojalá que podamos volver a conversar. Muchas gracias, Octavio. Excelente mensaje para cerrar. Confiemos en las instituciones que tenemos, son perfectibles definitivamente, pero confiemos en ellas, sobre todo si estamos en un Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias a ustedes, público y audiencia. Apreciamos mucho su participación en este primer capítulo de INTAS y esperamos verlos en uno siguiente. Hasta la próxima. Chau, chau.